Mira tu mano. Quizás veas 5 dedos. Pero, ¿el número 5 está realmente ahí, tejido en la estructura de tu piel y huesos? ¿O es solo un concepto, una etiqueta útil que tu mente ha aprendido a aplicar? Esta es, sin duda, una de las preguntas más profundas que podemos hacernos. Se encuentra justo en la intersección de nuestra conciencia y el vasto, silencioso cosmos. ¿Son los números una propiedad fundamental del universo, existiendo independientemente de nosotros, esperando ser descubiertos como galaxias lejanas? ¿O son simplemente una invención brillante del intelecto humano, un lenguaje que creamos para dar orden al aparente caos de la existencia? Y bueno, esta no es solo una pregunta para matemáticos, nos toca a todos. Piensa en una sola manzana sobre una mesa. ¿Ves una manzana? Pero, ¿dónde está ese uno? No puedes tocarlo, pesarlo ni pintarlo. Puedes describir el color de la manzana, su masa, su textura y su sabor. Esas son propiedades físicas. Pero su unidad parece ser de una calidad completamente diferente. Se siente más como una idea que proyectamos sobre el objeto que como una característica inherente a él. Usamos esta idea constantemente, desde contar nuestro cambio hasta medir las enormes distancias entre las estrellas. Los números son la base de nuestra ciencia, nuestra economía y nuestra vida diaria, y aún así, su verdadera naturaleza sigue siendo escurridiza y profundamente misteriosa. Imagina el universo mucho antes de que la primera mente humana brillara en existencia. Piensa, por ejemplo, en hace 4.000 millones de años, cuando la Tierra era una esfera de roca fundida, o hace 13.000 millones de años, justo después del Big Bang, cuando todo era una sopa caliente y densa de energía y partículas. ¿En ese cosmos primordial, había números? Claro, existían leyes físicas. La gravedad atraía la materia para formar las primeras estrellas. La velocidad de la luz era una constante, tal como lo es hoy. Había cantidades de cosas, cierta cantidad de átomos de hidrógeno, un número específico de galaxias nacientes. Pero sin una mente que las percibiera, que las contara, que les pusiera nombre, ¿existía realmente el concepto de número? El cosmos no venía con etiquetas. Un cúmulo estelar no tiene un letrero que diga contiene 300.000 estrellas. Un planeta no orbita a su estrella un número específico de veces, simplemente sigue su camino, una danza dictada por la curvatura del espacio-tiempo. El universo simplemente es. Se despliega según principios fundamentales, una majestuosa e intrincada red de causa y efecto. No hay un contador cósmico llevando la cuenta de cada partícula, ni un libro mayor donde estén anotadas las constantes de la naturaleza. El universo es profundamente, bellamente y completamente indiferente a ser contado. Somos criaturas que buscan patrones, impulsados por un deseo innato de categorizar, cuantificar y comprender. Vemos una bandada de aves y, casi sin pensarlo, queremos saber cuántas. Miramos la luna y preguntamos qué tan lejos está. Esta compulsión es la que llevó a nuestros antepasados a desarrollar las matemáticas en primer lugar. Era una herramienta para sobrevivir, para construir, para navegar y predecir las estaciones. Pero es fundamental distinguir la herramienta de la realidad que describe. El mapa no es el territorio, y el número no es la cosa en sí. Así que, cuando el primer ser consciente miró 2 piedras y tuvo el pensamiento abstracto de 2, ocurrió algo increíble. Se añadió una nueva capa a la realidad, una capa de interpretación. Ese momento fue el nacimiento de las matemáticas en nuestro rincón del cosmos. No fue el descubrimiento de un 2 preexistente flotando en el éter, fue la creación de un concepto, un símbolo mental que permitió una nueva y poderosa forma de interactuar con el mundo. El universo puso los objetos, pero la mente puso el número. Desde esta perspectiva surge una idea filosófica conocida como nominalismo. En su forma más simple, el nominalismo sostiene que los conceptos abstractos como los números no tienen una existencia real e independiente. Son simplemente nombres, o nomina en latín. Son etiquetas convenientes que hemos inventado para agrupar cosas y dar sentido al mundo. El número 3, según un nominalista, no existe allá afuera en algún reino matemático celestial. Es solo una palabra que usamos para hablar de una colección de objetos. Lo único realmente real son los objetos individuales, la tresidad es simplemente un atajo lingüístico y mental. Piensa en el dinero. Un billete de $20 no es más que un pedazo de papel con impresiones intrincadas. Su valor no es una característica inherente al papel, sino un valor que, como sociedad, hemos acordado asignarle.
Para un nominalista, los números funcionan de manera muy parecida. Son una convención social, increíblemente útil y sofisticada, pero una convención creada por humanos al fin y al cabo. Creamos las reglas de la aritmética para que nuestro sistema de etiquetas sea coherente y lógico. Si tienes un grupo de 2 manzanas y le sumas otro grupo de 2, la regla que inventamos dice que ahora tienes un grupo que puedes llamar 4. La regla funciona porque así la definimos. En marcado contraste existen los platonistas. Esta visión sugiere que los números y los objetos matemáticos son entidades reales y abstractas que existen independientemente de la mente humana. Según esta filosofía, el número 3 es una cosa real, aunque no física. Existe en un reino separado, atemporal, de formas o ideas perfectas. No inventamos las matemáticas, las descubrimos. El matemático es como un explorador que traza un continente oculto de pura verdad. Esta idea resuelve el problema de la irrazonable efectividad de las matemáticas. Nuestras ecuaciones describen tan perfectamente el universo porque el propio universo está construido sobre estas mismas verdades matemáticas. El mundo físico es un reflejo imperfecto de esta realidad matemática más profunda. Cuando demostramos un teorema, no estamos creando algo nuevo, sino reconociendo una relación que siempre estuvo ahí, incrustada en la propia naturaleza del espacio y la lógica. Imagina que hacemos contacto con una civilización alienígena inteligente. Ellos no son como nosotros, tal vez sean formas de vida basadas en silicio o seres de energía pura. ¿Tendrían matemáticas? Si el nominalismo es correcto, no hay razón para asumir que inventarían el mismo sistema. Su biología y entorno los llevarían a crear un marco completamente diferente. Pero si la visión platonista es la correcta, cualquier especie inteligente, por diferente que sea, debería eventualmente descubrir los mismos principios. En este escenario, las matemáticas se convertirían en nuestro traductor universal. El matemático alienígena, al recibir la secuencia 2, 3, 5, 7, 11, 13. La reconocería no como una invención humana, sino como una verdad fundamental de la existencia. Descubrir que sus matemáticas y las nuestras son las mismas sería la confirmación más profunda de que todos habitamos una sola realidad, estructurada lógicamente. Max Tegmark propone algo radical: elimina la distinción entre el mapa, las matemáticas, y el territorio, la realidad física. Normalmente pensamos que la materia es algo, átomos, cuerdas, energía, que obedece leyes matemáticas. Tegmark dice que no hay tal algo. Si quitas todas las etiquetas y propiedades humanas a un electrón, lo único que te queda es un conjunto de números, su carga, su spin, su masa. Si todas las propiedades de la materia son matemáticas, entonces la materia es matemática. Vivimos dentro de una estructura lógica gigante, y nuestra sensación de solidez o de tocar las cosas es solo una interpretación de nuestro cerebro procesando datos. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto creerlo? Aquí es donde entra la parte humana. Evolucionamos en la sabana africana para evitar que nos comiera un león, no para entender la estructura del espacio-tiempo. Nuestro cerebro es como un filtro, no nos muestra la realidad tal cual es, sino una versión simplificada y útil para sobrevivir. No vemos campos electromagnéticos, vemos luz. No vemos el vacío entre los átomos, vemos una mesa sólida. Nos parece imposible que el universo sea solo matemáticas porque nuestra biología nos obliga a sentir que las cosas tienen sustancia. Pero, si lo piensas, en un videojuego moderno, los personajes sienten que el suelo es sólido y que el fuego quema, aunque todos sean ceros y unos. Si el universo es matemáticas, entonces tú eres lo que Tegmark llama una subestructura matemática autoconsciente. Es decir, eres una parte del gran número del universo que ha adquirido la complejidad suficiente para mirarse a sí misma y decir, ¿qué soy? ¿Son los números reales o una historia que nos contamos? Quizá la respuesta más satisfactoria es que son ambas cosas. El universo existe con sus patrones inherentes y leyes físicas, y luego está la mente humana con su capacidad única para el pensamiento abstracto. No inventamos la gravedad, pero inventamos el concepto para describirla. Las matemáticas no son el universo en sí mismo, ni son puramente una ficción, son el puente entre ambos. Son el lenguaje que hemos desarrollado y que, de manera asombrosa, parece ser la lengua nativa del cosmos. El hecho de que un conjunto de átomos y moléculas en nuestro cerebro pueda reflexionar sobre la naturaleza de los números y luego usar esos números para entender el origen del universo, es la parte más sorprendente de la historia.
Puede que los números solo existan en tu mente, pero son tu lente más poderosa para comprender el magnífico, silencioso y hermoso universo que habitas. Esto nos lleva a una conclusión inquietante pero hermosa: si el universo es una estructura lógica, el hecho de que podamos resolver una ecuación no es nosotros entendiendo al cosmos, sino el cosmos entendiéndose a sí mismo. ¿Te parece que esta visión le quita magia a la vida al reducirlo todo a números, o te resulta poético pensar que somos la lógica del universo cobrando vida? Así que la próxima vez que mires un reloj, un precio o las estrellas, recuerda, más allá de los números, hay una realidad que aún estamos descubriendo. Te invito a reflexionar: ¿nace el orden en nuestra percepción o siempre ha sido parte del universo mismo? ¿Tú, qué crees? Deja tu opinión en los comentarios, dale like si ahora ves números en todas partes y suscríbete para más curiosidad científica. Nos vemos en el próximo cálculo.